Con el deseo de que la creatividad guíe sus vidas, les saluda a su amigo el Panda Creador. Espero que estén llenos de salud y muchas ganas de emprender el camino de la creación. Hoy comenzaremos con este video nuestra lista de Neo4j más Spring Boot. Para inicializar nuestro proyecto en Spring Boot, primero iremos a Start Spring IO o Spring Initializer, como se le conoce. Seleccionaremos como nuestro manejador del proyecto a Maven el lenguaje Java. La versión de Spring Boot que vamos a usar la 3.0. Seleccionaremos Java 17. El empaquetado lo haremos con Jar. Aquí en Grow vamos a poner Hook, es mejor. El artifact del proyecto será News. News, de nombre News, noticias. Bueno, ya tenemos. Descripción. API REST de noticias of news. Si les molesta que ponga todos los nombres en inglés, me dicen y vamos a empezar a poner los nombres en español y así hacemos el proyecto y luego podemos traducirlo. Ahora vamos a definir nuestra dependencia web, Spring Web, que incluye RESTful, aplicaciones Spring MVC, Apache Tomcat, Java embebido, y así ya cuando se compila ya directamente nos hace nuestra aplicación. Nada más hay que montarlo y correrlo en Java. Ahora vamos a agregar Spring Data para Neo4j. Ya lo tenemos. Ahora la dependencia de seguridad, log y demás la vamos a agregar más adelante ya directamente dentro de nuestro POM en Maven. Vamos a generar el proyecto. Y yo lo voy a guardar aquí. Entonces tenemos que tener claro una cosa: para comenzar nuestro proyecto de Spring Boot con Neo4j podemos hacerlo a través del Spring Initializer en su página web. Podemos hacerlo a través de nuestro IDE o podemos hacerlo a través de comando con Maven. Ahora descomprimimos. Y aquí tendremos nuestro proyecto. Esta carpeta es la que yo tengo subida a GitHub. Voy ahora a pasarle los ficheros del proyecto para dentro de la carpeta. Ya los tengo. Vamos a eliminar esto. Y ahora esta carpeta la voy a abrir con Visual Studio Code. Ya detectó las dependencias, decirle que las instale. Esto va a demorar un poco, vamos a esperar que termine de instalar. Vamos a probar a ver si nuestro proyecto está bien. Vamos a correrlo. Bueno, dice que está por el puerto 8080. Vamos a ver. 27.0.0.1 .880. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos bien levantado nuestro proyecto de Spring Boot. Vamos entonces a comenzar con la configuración que necesitamos para conectar nuestro Spring Boot con Neo4j. Ahora inicié Neo4j Desktop y voy a crear un proyecto. Tengo el proyecto de OnePin que lo inicié en lecciones anteriores en el canal y ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto se llamará News Hub, es decir, un silo de noticias. Un silo donde tendremos muchas noticias. Vamos a agregarle una base de datos local. Le llamaremos igual news.hub. A ver si le niega más. Ahora, ¿qué contraseña vamos a usar? Vamos a usar de contraseña la misma palabra. Vamos a usar news igual. La versión de la base de datos que voy a usar va a ser la 520. Creo mi base de datos, ahí está creándose. En esta lección vamos a estar usando Visual Studio Code para codificar, Postman para hacer las peticiones al API REST y vamos a estar usando Neo4j Desktop. Ya está creada la base de datos, ahora vamos a iniciarla. Bien, ya inició. Vamos a ver que en Main, Recursos, tenemos Aplicaciones Property. Bueno, ahora aquí en Application Property vamos a colocar las propiedades para la configuración.
Si venimos a esta dirección, a Spring Data de Neo4j, aquí vamos a utilizar estas propiedades. La URI, que sería la dirección de conexión con Neo4j, vamos a sacarla de aquí y aquí está conectado. Lo abrimos y entonces buscamos aquí. Tenemos que la conexión en localhost, el puerto BOL. El puerto BOL es el puerto que vamos a utilizar para conectarnos donde estemos programando, a conectarnos con la base de datos de Neo4j. El puerto HTTP y HTTPS es para utilizar el browser para acceder a nuestra base de datos. Vamos a verificar ahora. El puerto BOL es 7687, vemos que es el mismo 7687. Y la dirección es bol/localhost. Y aquí tenemos que es localhost exactamente. Entonces ya, vamos a dejarla así. Esa está bien. La dirección está bien. Ahora, ¿qué faltaría? El usuario con el que iniciamos es Neo4j. Ese se mantiene, que lo trae por defecto Neo4j. Eso después se puede cambiar si lo quieren. Ahora, la contraseña. Dijimos que la contraseña de nosotros iba a ser el mismo nombre de la base de datos local, es decir, news. Colocamos news. Y guardamos. Ya. Esa es la configuración que lleva para conectarse con nuestro servidor. Si ustedes no están usando Neo4j de stock como lo estoy usando yo, pueden utilizar Neo4j en la nube. Vamos a crear un paquete que se va a llamar model o modelo. Dentro de este paquete vamos a empezar ya a programar. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos este modelo de datos en nuestro grafo. Vamos a programar primero el nodo de nombre lenguaje. Si venimos a mi GitHub, que le dejé en la descripción, vamos al repositorio. Aquí tenemos el JSON del modelo de grafo que hice anteriormente en Arrow. Podemos abrir el JSON directamente. Y aquí tenemos en la parte de nodos, tenemos que el primer nodo es el nodo de etiqueta lenguaje. Lo copiamos y venimos a nuestro código. Vamos a crear nuestro primer modelo. Ya tenemos. Ahora vamos por partes. Vamos primero a copiar las propiedades que va a tener. Tenemos que estas son las propiedades de este nodo. Vamos a definir estas propiedades como propiedades del modelo. Ya aquí tenemos las propiedades que va a tener nuestro nodo. Ahora, ¿qué nos faltaría? Vamos a generar nuestro constructor. Bien, vamos a generar el constructor. Vamos a decirle que seleccione todo esto de aquí. Ya tenemos nuestro constructor. Ahora, ¿qué necesitamos para convertir este modelo de datos en nuestro nodo? Ahora solo nos faltan las anotaciones que trae Spring Data para Neo4j. Estas son las anotaciones principales, con las más comunes que vamos a usar cuando estemos implementando Neo4j en Spring Boot. Anotación @node se aplica a nivel de clase para indicar que esta clase es candidata para ser mapeada a la base de datos. Tenemos la anotación @id que se aplica a nivel de campo para marcar el campo que se está utilizando como fines de identidad. La anotación generateValue que se aplica en los campos de ID para especificar cómo se debe generar el valor de ese ID. La anotación property que se aplica a nivel de campo para especificar en el mapeo qué nombre va a tener esa propiedad cuando se introduzcan los datos dentro de Neo4j. La anotación composite property que se va a utilizar para señalar que el campo que estamos señalando es un campo de tipo compuesto. Y la anotación relationship que se aplica a nivel de campo para especificar los detalles de una relación. En la lección de hoy estaremos implementando el nodo de lenguaje. Lo haremos con su repositorio, con su controlador y haremos la prueba con Postman. Y en la siguiente lección ya crearemos la relación, veremos cómo crear la relación con otros nodos. Tenemos la anotación Dynamic Layer que se aplica a nivel de campo para especificar origen de etiquetas dinámicas. La anotación Relationship Property que se aplica a nivel de clase para indicar que esta clase como destino de las propiedades de una relación. Es decir,
una relación con propiedades a la hora de programarla va a ser una clase independiente y esta va a estar enlazada con sus nodos de origen a destino y todo esto tenemos que especificarlo a través de anotaciones. Esto lo vamos a ver en la siguiente lección. La anotación target node que he aplicado en un campo de la clase que está anotado con relationship property. También lo vamos a ver en la siguiente lección. La anotación @node se usa en la clase para definirla que va a ser mapeada en un nodo para la base de datos. Para mapear un objeto de nodo en el grafo y viceversa, necesitamos una etiqueta para identificar la clase, para mapear hacia la base de datos y desde la base de datos para nuestra aplicación. La anotación cuenta con atributos. Este atributo será donde colocaremos el nombre de la etiqueta que tendrá en nuestra base de datos para que se mapee. Este atributo también puede ser un array donde el primer elemento que pondremos será la etiqueta primaria, es decir, la etiqueta de mayor importancia de acuerdo al contexto del dominio de nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos usuario, editor y administrador en un mismo modelo, tendremos que poner usuario, que sería el primero en definir el clave, y ya los otros serían especificaciones del propio usuario. La anotación @id marca un atributo de la clase para que este sea el identificador único del objeto. En otras palabras, una clave natural. Se puede usar en atributos de tipo simple que se han admitido. Estas claves naturales son bastante difíciles de encontrar. Por ejemplo, los nombres de personas rara vez son únicos porque pueden coincidir, los apellidos también y demás. Entonces hay que tener cuidado a la hora de definir el ID. En el atributo de tipo ID puede ser, por ejemplo, si utilizamos el GenerateValue y lo declaramos como tipo numérico, lo óptimo es nombrarlo como long y ponerle un GenerateValue. La anotación GenerateValue proporciona el atributo GeneratorClass. GeneratorClass se puede usar para especificar una clase que implemente el ID Generator. En otras palabras, un ID Generator es una interfaz funcional y su GenerateID toma la etiqueta principal y la instancia para generar un ID. La forma más usada para declarar los ID sería @id GenerateValue para long_id. Este ejemplo que estamos viendo aquí sería para un ID numérico que va a ser generado de esta manera. Ahora, si tenemos un string, un ID de string, lo generaremos entonces con GenerateValue y le pasamos UID, este que está aquí, UID string generator class.class, para que nos genere toda una cadena de caracteres que nos funcionará como un identificador. Esto tiene una importancia en la seguridad. Por ejemplo, si estamos trabajando con un ID y tenemos la noticia número 56, entonces esto nos quiere decir que hay 55 más noticias que si ponemos los números deberían salir. Y si tenemos la última noticia, podemos saber cuántas noticias hay en la base de datos y ya nos está dando información del contenido que hay en la base de datos de ese API sin tener que buscarlo, y puede ser un problema. Entonces, si generamos el valor como un string, serían cadenas de caracteres aleatorias de un tamaño considerable. Si otra persona lo lee, no le aporta ninguna información a esa persona, así como lo haría el ID numérico. La anotación @property es una anotación que se usa solo si queremos que el nombre de la propiedad dentro de Neo4j cuando se mapee nuestra clase sea diferente al nombre del atributo que tiene en la clase. Si no, directamente Spring Data convierte los nombres de atributos en property del nodo cuando este hace la transacción de datos. Cuando envía los datos, ya él lo convierte directamente, tanto para enviar como para recibir después. Regresando ahora a nuestra programación. Ya vimos los diferentes tipos de anotaciones que estaremos usando en la lección de hoy. Primero tenemos la anotación Node. Vamos a importar que es ORG Spring Framework Data Neo4j. Ahora vamos a especificarle, de todas formas vamos a especificarle aquí el nombre de la etiqueta del nodo. Vamos a decirle que el nodo será el lenguaje. Y ahora aquí vamos a crear un ID. Vamos a decir @id de Neo4j esquema. Siempre fíjense bien a la hora de importar, que puede traer problemas. Bien, vamos a crearlo. Le ponemos @id, le decimos private string id. Ahora le decimos GenerateValue, aquí está, de Spring Boot
Ahora le pasamos como parámetro UID generator string. Bien, ya tenemos nuestro generador de clave ID y directamente ya hemos creado nuestro modelo. El siguiente paso que vamos a hacer es crear nuestro repositorio. Creamos nuestro paquete de repositorio. Vamos a utilizar el mismo nombre. New file, lenguaje, repository.java. Bien. El repositorio será la interface. Bien, ahí tenemos nuestra interfaz para repositorio. Vamos a decirle que extienda de Neo4j repository. Aquí está. Vamos a especificarla aquí que el modelo será lenguaje. Que será el modelo, y el tipo de datos será string. Verificamos. Ahora sí, como dicho, nuestro ID será string y ahí tenemos nuestro tipo de datos, nuestro ID. Guardamos. Ahora, por este momento ya no vamos a hacer nada, no vamos a hacer más nada. Más adelante ya vamos a implementar más cosas con Cypher y demás. Vamos a crear nuestro servicio. Creamos ahora una carpeta que se llama Services. En Services vamos a seguir la misma linealidad que estamos haciendo. Ya. Y ahí tenemos nuestro servicio. Ahora vamos a comenzar. Vamos primero a crear nuestra variable donde vamos a pasarle nuestro repositorio. Sería private final language repositorio. Language repository. Vamos a generar nuestro constructor. Le decimos que el constructor va a hacer eso. Como vamos a crear nuestro primer nodo en nuestro graph, vamos a crear ahora nuestro primer método que será nuestro método para almacenar lenguaje en nuestra base de datos. Vamos a decirle que será public lenguaje model, se llamará add language. Parámetro de entrada será un solo parámetro, será el lenguaje como modelo, y la función que haremos será language repository.saveEntity. Aquí vamos a guardar el lenguaje. Y ya está. Entonces lo siguiente, vamos a hacerle una que va a ser transactional, anotación transactional. Decirle que lo retorne, claro. Si le estoy pasando el lenguaje como objeto que va a retornar, hay que retornarlo. Entonces, con esta función el repositorio me guarda el lenguaje y me lo retorna. Y aquí tenemos nuestro servicio. ¿Qué nos faltaría ahora? Bueno, nos faltaría el controlador. Vamos a crear otro modelo que se llama controller. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo de antes. Lenguaje controller.java. Un dato importante que se me olvidó: cuando creamos el servicio, aquí no le pusimos la notación servicio, muy importante. Lo más importante, para que fuera un servicio no lo hicimos. Así que
ya saben que está destinado al error. Vamos a nuestro controller ahora. Ahora, vamos a empezar primero por la anotación. Vamos a decir que este va a ser un controller. Vamos a decir que va a ser un REST controller. Y vamos a decirle que va a ser API versión 1 lenguaje. Vamos a inyectarla a nuestro servicio, sería lenguaje service, language service. Vamos a generar nuestro constructor. Ya tenemos nuestro constructor. Vamos a utilizar la notación post mapping. Vamos a decirle que el camino será la chat. El método será public response entity. Ahora colocamos el modelo del dato que vamos a estar utilizando, será lenguaje language model. El nombre de nuestro método será add language. Por parámetro vamos a hacer una petición de request body. Donde diremos que vamos a recibir lenguaje. Este será el objeto que recibiremos cuando nos hagan un post mapping por add y no estén pasando el JSON. En este caso por JSON vamos a recibir un lenguaje. Vamos a guardar este lenguaje. Vamos a guardarlo utilizando nuestro repositorio. Ya ahí lo tenemos, se guarda. Vamos a decirle return new response entity. Vamos a decirle que vamos a retornar el lenguaje creado, que sería language2, y vamos a hacer un status y el estado en que se encuentra la conexión que hemos hecho. .ok. En caso de que se haya creado, retornaremos OK. Es decir, que se realizó positivamente. Ya hasta aquí tenemos implementado desde nuestro modelo hasta nuestro controlador hacia Neo4j de la creación de nuestro nodo de lenguaje. Bien, vamos a correr ahora el proyecto. Venimos aquí, lo corremos. Bien, vemos que levantó sin problema. Venimos a Postman, le decimos que quiero insertar el idioma latín, URL latín en minúscula, abreviatura lat, bandera latín bandera y status true. Le damos a enviar. Ya enviado nuestro nodo, dice aquí status 201 que fue creado. Venimos a la base de datos, ejecutamos el match, vamos a grafo y vemos que tenemos un nodo, que es el nodo del lenguaje con los datos que le pasamos. En ID vemos que este es el string que nos generó el generate value y los otros son los datos que nosotros le pasamos, y este ID 0 es un ID interno que le pone el Neo4j. Ya tenemos este ejemplo, vamos a pasar otro. Vale, vamos a decir ahora que será español, que la URL será español con 2 N, vamos a poner. La abreviación será S y la bandera será España bandera, status true. Vamos a guardarlo, vamos a dejar esa consulta guardada y vamos a enviarlo.
nos da que fue enviado. Vamos a venir aquí, le decimos, verificamos lo que tenemos y tenemos ahí dos idiomas, dos lenguajes. Tenemos español y tenemos latín. ¿Ven? Ya aquí vemos que el código que tenemos trabajó perfectamente. Vamos a detenerlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora les propongo a ustedes crear esto mismo, pero ¿para qué vamos a crearlo? Bueno, crear esto mismo en cada carpeta. Vamos a crear el modelo, el controlador, el repositorio, el servicio. El controlador, háganlo nada más con el método agregar, esto mismo que está aquí, así sencillo. Vamos a hacerlo, pero para cada nodo. Para cada nodo que hemos definido aquí, quiero que hagan lo mismo para el post, lo mismo para media, lo mismo para usuario, para comentario, para etiqueta y para categoría. Tenemos 7 modelos de nodos a los cuales debemos hacerle esto mismo. ¿Ya? Entonces, a trabajar, motívense y empezamos. Solamente hagan lo mismo que hice hoy, pero para cada nodo. En la lección siguiente ya voy a empezar a crear las relaciones y esto de aquí, la relación con propiedades. Vamos a ver cómo se programa la relación con propiedades, que tiene su detallito, y vamos a mantenerlo así. Vamos a hacerlo así en la siguiente lección. Hasta aquí todo por hoy. Espero que les haya servido la lección de hoy, que le haya gustado, que hayan entendido. Y cualquier comentario, cualquier duda que tengan, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal y interactúen para ver que les está gustando el proyecto y el contenido del canal. Muchas gracias y hasta la próxima.